Amén, mis hermanos, porque usted la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 8, versos 1 y 5. Segunda de Corintios 8, 1 y 5. Dice así la palabra del Señor. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza, que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, en donde enfoca el carácter de la iglesia de Corinto. Trata asuntos relacionados con el matrimonio, los dones espirituales, el orden de la iglesia y la liberalidad. Contiene consejos para ayudar a la iglesia a enfrentar las influencias paganas en la pervertida ciudad de Corinto. Y esto, hermano, lo vemos desde el capítulo 1 al capítulo 16 de esta primera carta. Segunda de Corintios es una carta más personal del apóstol Pablo, en donde descubre su alma y manifiesta su amor incondicional por la iglesia de Corinto. Lidia con el problema de los falsos maestros, defiende su autoridad y la verdad de su mensaje. Motiva a ofrendar aún en medio de estos conflictos. El apóstol defiende su apostolado. Y esto lo vemos desde el capítulo 1 al capítulo 13 de Segunda de Corintios, que es la segunda carta. Para poder más o menos entender el contexto e ir a ese contexto, ¿no es cierto?, tenemos que leer nuevamente los mismos pasajes que acabo de leer, para que podamos entrar, hermano, en el contexto en donde se encontraba el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en las iglesias de Corinto. Entonces leemos, dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Entonces vemos que las iglesias de Macedonia se encontraban en algún conflicto, se encontraban en algunos problemas. ¿Por qué? Producto, obviamente, de que cuando las iglesias de Macedonia, hermanos, llegó un momento que Macedonia empezó a crecer, ya que tenía dos puertos, y estos puertos, hermanos, se aprovechaba mucho. ¿Por qué razón? Porque había un flujo constante, ¿no es cierto?, de hombres que iban y venían y vendían sus productos. Producto de eso, ¿no es cierto?, Macedonia había crecido enormemente. Aparte de eso, ¿no es cierto?, Macedonia tenía también algo importante, que era el oro y la plata. Entonces había mucha abundancia, pero por algunas razones, hermanos, por las cuales los hermanos de Macedonia se habían empobrecido. No vamos a entrar en ese tema porque no es el punto principal del mensaje, pero habían bastantes problemas en Macedonia con respecto a la administración, hermanos, y había pasado algo tremendo, que justamente Macedonia empobreció de tal manera que justamente el apóstol Pablo hoy en esta carta nos señala la situación por la cual estaban pasando. Pero aquí hay algo muy importante, hermanos, de señalar en esta carta, como dice los primeros dos versículos. Dice: ahora, hermanos, entendemos que la carta está siendo escrita a los hermanos de Corinto. Ahora, hermanos, damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio, y aquí está, de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza, y sobreabundó las riquezas de su liberalidad. ¿Qué quiere decir la palabra liberalidad? Su generosidad. Por lo tanto, vemos a los hermanos que estaban en Macedonia, en donde estaban las iglesias de Filipo, Tesalónica y Berea, que estaban pasando procesos bastante difíciles, bastante complicados. Si usted pone atención a las palabras y a las frases que usa el apóstol Pablo, él dice: la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia.
Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo. O sea, estaban en una situación tan tremenda, tan complicada, que aún en esas circunstancias sobreabundó su gozo. Y eso es algo que nosotros debemos de rescatar con respecto al testimonio que está dando el apóstol Pablo con relación a las iglesias de Macedonia, para instar a los hermanos de Corinto a ofrendar para los hermanos que estaban en Jerusalén, que estaban pasando también procesos complicados, porque también había pobreza en Jerusalén. De tal manera que el apóstol insta a través de este testimonio de los hermanos de Macedonia, que aún en sus problemas, que aún en sus dificultades, estaban dando con gozo, con liberalidad, con generosidad. ¿Y por qué lo estaban dando? ¿Por qué estaban dando de esta forma si estaban siendo perseguidos? ¿Por qué estaban dando de esta forma si no eran pobres? No, eran extremadamente pobres. Y ellos estaban dando de esta manera y con generosidad. Y eso es algo, hermano, que el apóstol Pablo está rescatando en este testimonio para hablarle a los hermanos de Macedonia y escribirle de esta manera para que ellos también pudieran ofrendar. Y mire, dice algo importante, dice: porque yo soy testigo que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad. Y esto es algo que el apóstol Pablo está diciendo: yo soy testigo, yo lo estoy viendo, yo estoy observando esta situación con los hermanos de Macedonia. Yo estoy aquí viendo esto y estoy escribiendo esta carta para que vosotros entendáis lo que está sucediendo en este lugar. Porque yo soy testigo que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad. Estos hermanos en esta condición estaban dando de su propia voluntad. Nadie lo estaba presionando. Incluso Pablo, al presentarse ahí, Pablo no iba, hermanos, a imponerle una ofrenda. Pablo, hermanos, se presenta: hermanos, no se preocupen, oren por las ofrendas. A eso vengo, para que oren, para que nos ayuden en esta ofrenda que debemos dar a los hermanos de Jerusalén, pero yo les pido solamente que oren. Pero los hermanos responden de otra manera. Dice: suplicándonos con mucho ruego el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Mire cómo responden los hermanos al apóstol Pablo. Pablo, espera un poquito. Me parece que estás equivocado un poco, Pablo. No, Pablo, queremos nosotros y te suplicamos que nos des esa oportunidad. ¿Y quién puede, hermano, decir esto en medio de esta situación que estaban viviendo los hermanos de Macedonia? ¿Quién puede, hermano, decir: hermano, por favor, permíteme ofrendar, permíteme dar? Solamente, y lo dice el verso 1, dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios. Y eso es lo que motivó a los hermanos de Macedonia, la gracia de Dios en esa situación, en esas circunstancias, a dar con generosidad, con liberalidad, a decir: Pablo, nosotros queremos. Aquí nadie nos ha impuesto nada. Nosotros queremos, porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Por lo tanto, aún en nuestra escasez, aún en nuestra necesidad, nosotros queremos dar. Y dice el verso 5: y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por su voluntad. Eso está hablando el apóstol Pablo a los hermanos de Corintios. Esta es la carta que los hermanos de Corintios reciben. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos y al Señor. Se dieron a sí mismos, se esforzaron, lo llevaron al Señor, lo tenían ya listo y se lo presentan al apóstol Pablo. ¿Qué? La gracia de poder dar con liberalidad. Y esto, hermano, es algo importante. Y esto es algo relevante de lo que nosotros debemos de analizar. Cómo nosotros, hermanos, proponemos en nuestro corazón el poder aportar, el poder dar, el poder entregar. ¿Tenemos este espíritu de los hermanos de Macedonia? ¿Tenemos este deseo? ¿Tenemos este gozo? ¿Tenemos esta alegría para poder dar?
Pablo era el intercesor para que los hermanos de Corintios, ¿no es cierto?, que habían atrasado su ofrenda, se había dado a un año. Lo habían hablado, había pasado un año. Y los hermanos de Corintios habían atrasado la ofrenda, pero dicen algunos eruditos bíblicos que posiblemente esta ofrenda, posiblemente, según los comentarios, posiblemente se haya atrasado por el tema que tenía el apóstol Pablo con respecto a lo que yo leí a la introducción, al final, donde Pablo defiende su apostolado. ¿Se acuerda cuando Pablo defiende su apostolado en 2 de Corintios? ¿Y por qué lo defiende? Porque justamente habían personajes que estaban dudando de su apostolado, estaban dudando, ¿no es cierto?, de que él era un verdadero apóstol. Y Pablo defiende su apostolado entregando esas credenciales, ¿no es cierto?, que él puso. Entonces, dentro de eso había una situación que posiblemente, producto de esto, se habían atrasado los hermanos. Pero aún así el apóstol Pablo, con el corazón pastoral, ¿no es cierto?, que él tenía, con el amor que se caracteriza el apóstol Pablo, aún así, con esas dificultades, el apóstol Pablo escribe esta carta con mucho amor para instar a los hermanos de Corinto a dar esa ofrenda que se había detenido. Y lo hace de esta manera, hermanos, dando testimonio de las iglesias de Macedonia que habían dado con tanta generosidad. Cuán importante, hermano, es que nosotros podamos dar de esa manera con generosidad. Y mire, en Estados Unidos se hizo una encuesta a las iglesias cristianas sobre el aumento de las ganancias de sus miembros. Pero lamentablemente la encuesta arrojó que aun cuando las ganancias habían subido en estas iglesias cristianas, la ofrenda, hermano, no era congruente con la bendición que los hermanos tenían. La ofrenda, hermanos, no reflejaba lo que ellos ganaban. En otras palabras, los hermanos habían ganado durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, y habían tenido muchos recursos, pero las arcas de la iglesia no estaban siendo bendecidas. Y esto, hermanos, es un tema extremadamente importante para nosotros. Era un tema extremadamente importante también para el apóstol Pablo, cómo los hermanos de Corintios debían ofrendar. No es el tema de la cantidad, sino era el tema de cómo lo iban a hacer, amorosamente, generosamente. Es por eso, hermano, que el apóstol Pablo le da tanta importancia a las ofrendas en los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios. Por eso es que estos capítulos, hermanos, se enfocan en las ofrendas hacia los hermanos de Jerusalén. Y en el capítulo 10 en adelante, ya el apóstol Pablo cambia, hermanos, sus discursos, y de ahí para adelante empieza a defender, hermano, su apostolado por situaciones que estaban pasando en la iglesia de Corintios. Es por eso, amados hermanos, que vamos a ver en este primer punto algunos pasajes donde, hermanos, la ofrenda es aquella que glorifica a Dios. Estos pasajes nos van a llevar a ver cuál es la ofrenda, hermanos, que glorifica a Dios. Pues que a continuación veremos algunos capítulos y versículos que nos llevan a reflexionar en esto. Estos versículos son muy conocidos y fáciles, hermanos, de entender. Muy conocidos y fáciles de entender. Pero en algunos extremadamente difícil de aplicar. Fácil de entender los pasajes, pero en algunos, amados hermanos, es difícil de aplicar. Veremos entonces Marcos 12, 41-44, también veremos Mateo 6, 3, 4 y 2 de Corintios 9, 6, 7 y 8. Dice: Jesús se sentó frente al arca del tesoro, observando cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y luego una viuda pobre echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante, eso quiere decir un salario de un día. Y llamó a sus discípulos y les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Aquí tenemos algo, hermano, un paralelo con los hermanos de Macedonia.
Los hermanos de Macedonia eran extremadamente pobres. Esta viuda también era pobre. Esta viuda echó todo lo que tenía. Los hermanos de Macedonia echaron todo lo que tenía. Y esto llama la atención al Señor y llama a los discípulos y le dice, los hace venir y les dice, porque todos echaron de lo que les sobra. Pero ella, escuche bien, de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. El Señor, hermanos, no miró la cantidad, sino la generosidad de su corazón y su fe. De la misma manera que dieron los hermanos de Macedonia. O sea, quiere decir esto, que la ofrenda que agrada a Dios, que glorifica a Dios, es esta ofrenda. Esa ofrenda que tú das de tu corazón, sin imposición de tu propia voluntad. Qué hermoso, hermano, es dar de esta forma. Que dice Mateos 6:3-4. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, pero tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Y esto, hermano, nos muestra simplemente cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón, hermano, es un corazón puro, lo que haga tu mano, lo que haga la otra, hermano, lo estás dando con pureza, lo estás dando con amor. Y de hecho, hermanos, vemos que el Señor Jesús fue el que más apuntó acerca del dinero. El Señor habló de dinero aproximadamente el 15% de sus predicaciones. El 15%, hermano, de sus predicaciones. Y en 11 de las 39 parábolas fue tema de él. O sea, en otras palabras, hermanos, esto es importante que lo entendamos porque esto lo habló el Señor. Fue relevante en su predicación, fue relevante en sus temas, fue relevante en sus parábolas. Entonces no podemos nosotros ignorar, ni tampoco, hermanos, traer una ofrenda por traerla. Debemos darle la importancia que la ofrenda que tú traes glorifica a Dios. Cuán importante es el tema, hermano, acerca de la ofrenda. Es por eso que el apóstol Pablo da con tanto esmero, se esmera el apóstol Pablo para dar los testimonios de Macedonia, para que los corintios hagan esta ofrenda y entreguen a los hermanos de Jerusalén. No es el tema de dar, es el tema del corazón, de la intención de nuestro corazón. ¿Cómo doy? ¿Cómo yo ofrendo? ¿Con qué gozo, con qué alegría yo lo hago? Miren lo que dice en 2 de Corintios 9, 6, 7, 8. Mire, pero esto digo, los hermanos, le está diciendo a los hermanos de Corintios, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Esto es lo que le está diciendo Pablo a los hermanos de Corintios. Esto quiere decir que Pablo está, hermano, está en este versículo, está dando y mencionando una alegoría con respecto al agricultor. En otras palabras, le está diciendo a los hermanos de Corintios, hermanos, si ustedes dan como el sembrador, si el sembrador viene y siembra en un terreno de 1000 hectáreas y tira un puñado de semilla, cuando vuelva después de 6 meses, bueno, recibirá ese puñado de semillas que no alcanzó para toda la hectárea, en lo que sembró, escasamente. Pero, dice, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Por lo tanto, le está diciendo, hermanos de Corintios, esta es la idea, esta es la ofrenda que glorifica a Dios. Aquella ofrenda que es generosa, aquella ofrenda que tú no esperas recibir algo, porque sabes que Dios te suplirá las necesidades que tú tienes. Pero tampoco estás dando para que el Señor supla tus necesidades, porque eso no sería generosidad, ¿cierto? Sería un canje. Yo te doy para que tú me bendigas, yo te doy para que no me falte nada, yo te doy para que no me falte trabajo, yo te doy, ¿no es cierto?, para que me alcance de todo en la casa. No es la idea. La idea, hermanos, de dar y que la ofrenda que agrada a Dios es esa ofrenda que tú das de lo más profundo de tu corazón. Miren lo que dice el verso 7. Y aquí está la bendición para aquel que da. Dice, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿cuál es la bendición que agrada a Dios? Esa bendición que tú la das
y lo que has propuesto en tu corazón y no lo has dado por obligación, ni lo has dado de mala gana. Esa es la bendición que Dios recibe y esa es la ofrenda que glorifica a Dios. Esa ofrenda que tú la propusiste, la que guardaste, la que la llevaste, ¿no es cierto? Oraste por esa ofrenda y la entregaste. Y eso, hermano, ¿qué es lo que trae? Y dice, no de mala gana ni por obligación, porque, escuche bien, porque Dios ama al dador alegre. O sea, la ofrenda que agrada a Dios es porque esa ofrenda ha amado a ese dador alegre. Eres bendecido cuando tu ofrenda, hermano, cuando lo que tú das, lo das con gozo, lo das con alegría, sin esperar nada, hermano, sin esperar nada. Dice el verso 8, y Dios puede hacer, escuche bien, que toda gracia, y Dios puede hacer, ¿cuándo puede hacer esto? Que abunde toda gracia, para que vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, en todas las cosas abundéis para toda buena obra. Y Dios puede hacer cuando tu ofrenda está glorificando a Dios, cuando tu ofrenda, hermano, no viene, hermano, con odio, con rabia, cuando tu ofrenda viene con todo tu corazón, hermano, Dios te bendecirá, porque aquí lo está diciendo el apóstol. Dios puede hacer que toda gracia abunde en vosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente, en todas las cosas abundéis para toda buena obra. Para toda buena obra. Abundéis en gracia. ¿Para qué? Esa gracia que se necesita, hermanos, para ofrendar. Esa gracia que se necesita, como se oraban delante, para ir al hermano, visitar al hermano, ver su necesidad. Esa gracia que se necesita para eso, usted abundará en esas gracias. No es solamente, hermano, que tú recibas dinero y que recibas algo material. No, también es importante porque Dios te suplirá y te dará esa bendición. Te dará la gracia que tú necesitas para hacer, hermano, en la obra del Señor, un elemento útil. Esa gracia era lo que tenían los hermanos de Macedonia. Por eso que dieron con liberalidad. Por eso que dieron con tanto amor, porque no tuvieron, hermano, miedo. La fe los movió, la gracia de Dios en ellos los movió a dar de esa forma, a hacer testimonio a las demás iglesias. Esto, hermano, es la actitud de un corazón regenerado. Y ahí está el punto. Cuando tú tienes un corazón regenerado, cuando mi corazón ha sido regenerado, amados hermanos, la ofrenda que tú das glorifica a Dios. Porque es un corazón regenerado. Ahora, ¿qué es un corazón regenerado? Un corazón regenerado, hermanos, es un corazón agradecido. Un corazón regenerado es un corazón amoroso. Un corazón regenerado es un corazón que da con gozo, que da con generosidad, que da con compromiso, que da con amor. Ese es un corazón regenerado. Por eso que los hermanos de Macedonia dieron de esa manera, porque su corazón estaba regenerado. Y un corazón regenerado, hermano, no tiene miedo de dar. No tiene miedo de dar. Da con generosidad. John Wesley, en el sermón El uso del dinero, dijo esto: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y luego da todo lo que puedas. Lo repito, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y luego da todo lo que puedas. En otras palabras, un corazón regenerado será un corazón generoso. Hermano, gana todo lo que puedas. Gana todo lo que puedas. Guarda todo lo que puedas. Pero también da todo lo que puedas. Si vas a ganar todo lo que puedas y si tienes un corazón regenerado, vas a guardar, ¿cierto? Vas a ahorrar. Porque y eres un hombre ordenado, porque eres regenerado. Pero como tienes todo eso, ahora da todo. Da todo lo que puedas. Da por gracia de lo que por gracia hemos recibido, hermano. Esa es la ofrenda, hermano amado, que glorifica a Dios. Esa es la ofrenda que glorifica a Dios. ¿Está tu ofrenda glorificando a Dios?
¿Has venido a la casa del Señor? Hoy día ofrendaste con gozo, ofrendaste con alegría. Cuando sacaste tu dinero, hermano, ¿lo diste de esa manera? ¿Le tomaste el peso a lo que estabas echando? ¿Tomaste conciencia por qué lo hiciste? Esa ofrenda es la que glorifica a Dios. En el segundo punto, hermano, veremos la ofrenda que desagrada a Dios. Cuán importante, hermano, es que tomemos conciencia de cómo nosotros estamos dando, hermano amado, nuestra ofrenda. De cómo estamos dando, hermano, para la casa del Señor. Cómo tú preparas tu ofrenda. ¿Te has puesto a pensar, Señor, voy a dar esto, te va a glorificar? ¿Pensamos en eso cuando aportamos a la iglesia? ¿Cuando ofrendamos para los recursos de la iglesia? ¿No pensamos en eso? ¿Pensamos que esto tiene que hacerse, hermano, de una forma solemne, de una forma, hermano, espiritual, y no pensando en lo material? Como decía en el segundo punto, veremos la ofrenda que desagrada, hermanos, a Dios. Y esto lo veremos en Deuteronomio, capítulo 17, verso 1. Y dice, no sacrificarás al Señor. Vaya leyendo bien, hermano. Dice, al tiro dice, no sacrificarás al Señor tu Dios buey o cordero que tenga defecto alguno, imperfección, porque es abominable al Señor tu Dios. Defecto alguno, imperfección. No, eso no está diciendo el Señor aquí, hermanos, en Deuteronomio. No puede ser así. No lo des. No sacrifiques algo que venga con defecto porque no se da grato. Hermano, si el sacerdote se demoraba un año y se preparaba un año para entrar al lugar santísimo y muchas veces el sacerdote caía muerto, hermano, qué tremendo. ¿De qué sirvió haber estado todo un año si cuando entró, hermano, estaba inmundo? Cuanto más esta ofrenda, hermano, es la que desagrada a Dios. La forma como tú lo haces, la forma como tú lo das. Primera de Corintios 13:3. Y si diere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Qué tremendo, hermano. Estas son las ofrendas que desagradan a Dios. Puedo ser el mejor lector. Puedo ser el mejor compositor. Puedo, hermano, entender la escritura de tapa a tapa. Puedo hacer muchas cosas, hermano. Pero si no amo y si no lo hago con amor, hermano, de nada me sirve. No me aprovecha de nada. Y esa es la ofrenda, hermano, que desagrada a Dios. Primera de Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Y esto, hermano, es lo que sucede. Cuando tu corazón no está conectado con el corazón de Dios, esto es lo que sucede. Vas a dar con dolor. Vas a dar, hermano, con molestia. Vas a dar, hermano, simplemente porque todos están dando. Pero no hay una intención en tu corazón. Esa es la ofrenda, hermano, que desagrada a Dios. ¿Cómo tú estás trayendo tus ofrendas? ¿Estás trayendo tus ofrendas por traerlas? Hermanos, simplemente llegas, el hermano pasa y la da sin siquiera, a lo mejor ni siquiera mirar a sus manos. Hermano, pum, tome. Todas esas cosas, hermano, cuando las hacemos sin agradar a Dios, ofenden, hermano. Ofenden al que te dio la vida, a aquel que murió por ti. Esta, hermano, es la actitud de un corazón no regenerado. Un corazón no regenerado es un corazón duro, mezquino, tacaño, amargado, desconforme, individualista, falta de compromiso con su iglesia. Ese es un corazón no regenerado. Por lo tanto, toda ofrenda que es entregada de esta forma es una ofrenda que no agrada a Dios y no sirve de nada. Como dice el texto, de nada, hermanos, aprovecha. De nada aprovecha. Tomemos conciencia cómo nosotros estamos entregándole al Señor nuestras ofrendas, ya sea en dinero, ya sea, hermanos, entregar mi vida al cuerpo de Cristo, en entregarme a mis hermanos, cómo yo estoy ofrendando mi vida delante de la presencia del Señor. John Piper comenta acerca de estos versículos
Y dice, lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestra lo que hacemos con Dios. Lo repito, lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestra lo que hacemos con Dios. Esto quiere decir que hay muchas maneras de glorificar a Dios, pero una actitud piadosa hacia nuestra ofrenda dice mucho acerca de quién es nuestro Dios. Lo que hacemos con nuestro dinero exalta el Evangelio y en su testimonio, hermano, y en su testimonio de dar a Dios, ese testimonio es el que agrada a Él. Qué importante, hermano. Se lo leo de nuevo. Esto quiere decir que hay muchas maneras de glorificar a Dios, pero una actitud piadosa hacia nuestra ofrenda dice mucho acerca de quién es nuestro Dios. Lo que hacemos con nuestro dinero exalta, hermano, el Evangelio y es un testimonio de la clase de Dios al que servimos. Qué importante, hermano, que tu ofrenda glorifique a Dios, porque esa ofrenda, esa gracia que Dios ha puesto en ti, como un hombre regenerado, da testimonio, hermano. Tu ofrenda da testimonio. Lo que tú haces ofrendando a Dios da testimonio y habla del Dios a quien tú sirves. Y habla, hermanos, del Dios a quien tú sirves. Cuando nosotros tenemos actividades en nuestra iglesia y trabajamos, hermanos, para hoy por hoy ya expandirnos hacia atrás, y tu ofrenda, hermano, exalta a Dios, tú vas a comprar, ¿no es cierto?, lo que la iglesia da para los gastos de la obra del Señor. ¿No es cierto? Cuando las hermanas trabajan en las tartaletas, en las empanadas, en los quiquitos, ¿no es cierto? Ahora los niños están echando, ¿no es cierto?, en un tarrito una ofrenda. Mire, hermano, mire qué maravilloso. Cuando esa ofrenda, hermano, glorifica a Dios, esa ofrenda da un olor fragante, da testimonio. Cuando tú compras, ¿no es cierto?, estas tartaletas que vende nuestra hermana Martita, ¿qué haces tú con eso? Ofrendas, das, compras una, compras dos, y si compras una, que es para ti, pero miras a tu hermano, le compras a tu hermano, eso quiere decir que esa ofrenda está, y estás comprando con generosidad, esa ofrenda está agradando a Dios. Pero si tú, y tu actitud es lo contrario, y tú dices, otra vez las mismas tartaletas, podríamos haber cambiado a otra cosa, ¿cierto? Ya llevamos un mes con las mismas tartaletas, ya llevamos un mes con los mismos queques, ya llevamos un mes con la misma empanada. Hermano, ¿qué actitud es esa, hermano? No compres entonces. Hermano, no compres. No malgastes ese dinero, guárdalo. Porque no estás dando testimonio en tus ofrendas. No estás dando testimonio, no estás glorificando a Dios esa actitud. Pero cuando tú compras con gozo, con alegría, aporta, ¿no es cierto? Hermano, mire, yo no voy a comprar empanadas, pero sí, mire, cómprele o dele a esta hermana. O pásaselo a este hermano. Oiga, hermano, eso da buen testimonio de tus ofrendas, de tus bienes, cómo tú estás aportando a la obra del Señor. Qué importante, hermano, es que mi ofrenda agrade a Dios. ¿Dónde estás? ¿Cuál es la ofrenda que estás entregando? Me imagino, hermano, que esta palabra te hace meditar, porque a mí me confrontó. Hermano, a mí me confrontó enormemente esta palabra. ¿Sabe por qué me confrontó? Porque justamente, hermano, de una u otra manera, nosotros a veces, hermano, hacemos las cosas con tanta ligereza. No medimos, no reaccionamos y de una u otra manera, amados hermanos, simplemente actuamos por impulso. Simplemente, por impulso. ¿Ah? Es como robot. Llego a la reunión, pongo una ofrenda. Llego a la reunión, me tengo que sentar. Llego a la reunión y ya estamos, simplemente por impulso. Y por eso que a veces nos desenfocamos de la verdadera forma de alabar y glorificar a nuestro Dios. Quisiera, hermano, terminar con un pasaje
de la Escritura en el cual el apóstol Pablo de nuevo se los da a conocer a los hermanos de Corintios. Y les dice, porque conocéis, Corintios 8:9, segunda de Corintios 8:9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Qué maravilloso versículo, qué maravilloso es esto, hermano. Hermano, lo que tú eres por la gracia de Dios. Lo que tienes es por la gracia de Dios. Tengas mucho, tengas poco, es por la gracia de Dios. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos de Corintios, que se hizo pobre. Se hizo pobre por vosotros. Cristo murió, hermano, bajó de su gloria, de su trono, en donde habían arcángeles, querubines, ángeles, adorándole, glorificándole. Bajó a este mundo. Se hizo pobre siendo rico para darte a ti esta riqueza maravillosa que es el Evangelio, que es la palabra del Señor. Él siendo pobre te enriqueció en la cruz. Como decían antes, da por gracia de lo que por gracia habéis recibido. Hermano, cuando des tus ofrendas, dala con gozo, dala con alegría. Ese dinero que tú preparas todos los meses, dalo con alegría. Ese dinero que debes entregar a la iglesia, dalo con alegría, dalo con gozo, sin miedo, como lo hizo la mujer, con fe, de lo único que tenía, como lo hicieron los hermanos de Macedonia, con liberalidad, con generosidad, porque tenían la gracia de Dios. ¿Está regenerado esa área de tu vida? Él murió por ti. Si estás dando generosamente, hermana, hermano, eres rico en el Señor, pero si no estás dando generosamente, eres pobre. Y aquí aplicamos lo que dijo el apóstol Pablo. El que siembra escasamente también segará. Esa es la matemática. Si vas a sembrar escasamente, hermano, recibirás escasamente. Si vas a dar con generosidad, hermano, recibirás con generosidad. Y no estoy hablando de la prosperidad, hermano, por favor, no me malinterprete el sermón. No estoy hablando de la prosperidad. Estoy hablando de eso que Dios da a aquellos que dan con amor. La gracia de Dios que está en ti. Lo invito a orar, hermano. Si usted no ha dado en este año, en estos meses, y su ofrenda no ha sido grata al Señor, y esta palabra te ha confrontado, hermano, si lo has hecho de una forma indebida, es tiempo de que nos arrepintamos. Porque Dios, al corazón contrito y humillado, no desprecia ni envía vacío. Por lo tanto, te invito a orar para que vayas en arrepentimiento. Y si no estás, hermano, en esta condición, entonces gracias a Dios, porque Él te ha hecho rico a través de su muerte. Oremos al Señor. Padre, vamos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Hermoso mensaje, Señor, hermoso testimonio que han tenido los hermanos de Corinto para entregar a los hermanos de Jerusalén a través de los hermanos de Macedonia, que, Señor, hoy por hoy nos han enseñado cómo realmente debemos preparar nuestra ofrenda para los santos, para la obra del Señor, para los necesitados. Gracias, Señor, por este mensaje que también, Señor, a mí me ha confrontado. Gracias, Señor, entiendo, Padre amado celestial, que tú hablas a tiempo. Y podemos ir a ti en arrepentimiento si te hemos ofendido. Si nuestras ofrendas no te han agradado, Señor. Tú moriste, te entregaste, ofrendaste tu vida. La palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, o que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ejemplos nos dio el Padre, dio generosamente, entregó a su Hijo. Cuanto más nosotros debemos dar de esa misma manera, para que esa ofrenda que damos te glorifique, Señor, a ti, pero no a nosotros. Te doy gracias, Señor, por ello. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.